Así es que por un lado tenemos un gran trabajo de la Comisión Nacional Forestal, con Jorge Rescala al frente, se logran tablas, pero por otro lado continúan políticas estatales de nuestro país, en donde sigue la amenaza latente de la tala. Una de ellas es aquí en el Estado de México, en Toluca, lo que es el Nevado de Toluca, en donde de 55,000 hectáreas que estaban en un decreto protegidas desde 1936 a 2013 fue reformado ese decreto para permitir la explotación de los bosques y para que pudiera hacerse ahí algún tipo de construcciones. El caso es que en este 2016, hace unos días, a fines de octubre, principios de noviembre, se dijo, ya vamos a talar, y son 17,000 hectáreas las que hay que tumbar, y el argumento es para hacer una explotación forestal sustentable. El caso es que de las 55,000 hectáreas que estaban protegidas en el decreto, solo quedaban 17,000 hectáreas, y si el anuncio es que van a talar 17,000 hectáreas, la pregunta es, ¿y de dónde las van a sacar? Porque nos vamos a quedar sin bosque en el Nevado de Toluca y como consecuencia vamos a sufrir pérdida de abasto de agua y vamos a sufrir cambio climático y va a haber una contaminación mayor. Así es que yo creo que las autoridades tienen que hacer una revisión muy puntual sobre la utilidad que les dejaría más beneficios a nuestro estado. La tala del Nevado de Toluca para construir fraccionamientos y centros recreativos, o la reforestación del Nevado de Toluca para que tengamos abasto de agua para los mexiquenses, para todos los que están a lo largo del río Lerma, o simplemente hacer negocios. ¿Usted qué cree? Proyecto George Loop es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Y así como tuvimos inicio de año con autoridades federales, también platicamos con personajes de la sociedad civil como es Eduardo Pérez Ventura, quien es el presidente a nivel nacional de la red SEO, y es una organización que agrupa organizaciones de la sociedad civil preocupados por diversas cuestiones, tanto alimentación como protección ambiental, cuestiones de seguridad femenina, no a la violencia, es decir, es una red de organizaciones civiles. Yo soy una acción civil, vengo y me afilio. No, tú participa libremente. Participa libremente porque nosotros queremos que la sociedad civil es una masa multifuncional que puede trabajar en diversos sectores y no podemos coincidir en otros, entonces trabajamos en lo que nos une. Como que está de moda hacer organizaciones civiles, incluso el mismo gobierno las ha promovido y las hace participar en algunas actividades que les beneficie económicamente. Esta red funciona igual que otro de los personajes que entrevistamos, con Omar Iván Gómez, de aquí de Toluca, que es otra red importante la que él preside, Red Expo Social, de tal manera que tenemos dos redes, una en el Valle de Toluca, Red Expo Social, y por el otro lado una red nacional, que es la Red SEO, presidida por Carlos Eduardo Pérez Ventura, y quien menciona de manera muy específica, dice, tenemos que empoderar a los ciudadanos, tenemos que hacer que los ciudadanos tengan fuerza, que tengan voz, y que las autoridades que los escuchen tengan por bien el hacerles caso, y que no sean nada más palabras al viento, como Quijotes que están peleando contra molinos. Los ciudadanos tenemos ese problema, hablamos y decimos cosas que hay que hacer, pero las autoridades tienen una agenda que tiene que ver con la economía y con la política, y eso ha provocado graves problemas entre el bienestar de la sociedad y el bienestar que está propugnando el gobierno en aras de un beneficio social que muchas veces es cuestionado. Están haciendo negocios. Las calles fueron obstruidas, el tráfico se hizo difícil, las condiciones de seguridad en medio de los pasillos por si había algún incendio, alguna emergencia eran complicadas para que accedieran las ambulancias o a quien prestar auxilio.
Y si por alguna razón hubiera habido un incendio, con la cercanía entre los pasillos, de seguro que eso hubiera sido una matazón impresionante. ¿Están abriendo espacios para buenos negocios de gente influyente en el gobierno? ¿O están realmente preocupados por la seguridad de los ciudadanos, por la protección a las mujeres, por la protección a los menores, por la reforestación del nevado, porque haya una recarga hidráulica? Eso es lo que dicen las organizaciones civiles y como dicen, no vemos respuesta en el gobierno, los ciudadanos están organizando. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. El papel de la mujer es fundamental en el tiempo actual. Hay una corriente mundial sobre el empoderamiento de la mujer, sobre la defensa de los derechos de la mujer, sobre la no violencia a la mujer. Y en George Loom, Proyecto Tierra, entrevistamos, por un lado, a un grupo de empresarias de la red de empresarias mexiquenses. Pilar Noriega hizo favor de acompañarnos, y también la presidenta de los líderes juveniles, quienes ahí estuvieron platicándonos de lo que es la mujer empresaria, una mujer emprendedora igual que los varones, una mujer que construye, pero con una diferencia muy particular. Cuando la mujer se dedica a la empresa y es madre de familia, tiene que cubrir varios roles, no solo el de empresaria, también el de madre y ama de casa. Pero más bien es eso, ¿no? Buscarnos unos a los otros, que hoy en día, pues apenas acaba de pasar en Estados Unidos, ¿no? Ya hay una mujer candidata para la presidencia y en muchos países ya hay más mujeres. Aquí, ¿no? Bueno, acabamos de cambiar, pero teníamos a una presidenta municipal, ¿no? Gran presidenta también, por cierto. Sé que hubo dos presidentas, Sí, Marta Isla muy buena, y Elena Barrera. Sí, Y me parece que el próximo año, Carolina Herrera. Monroy en Metepec, Ana Lilia Herrera en Metepec, pero el próximo año siguen un montón de mujeres para posiciones políticas, para gobernadora, Carolina Monroy, Ana Lilia Herrera, Josefina Vázquez Mota, presidiendo institutos políticos, pues está Alejandra Barrales, Claro, sí, claro. Para la presidencial se oye por el PAN Margarita Zavala. Margarita ya va con toda mucha fuerza. Sí, mucha fuerza. entonces como que son tiempos de mujeres y ojalá sea haciendo equipo. Mira, lo que pasa es que no tiene por qué ser tiempos de mujeres. Si ponemos tantita atención a la naturaleza nos dice que somos una unidad. La unidad está formada por lo masculino y lo femenino en partes iguales. Entonces, Y bueno, a veces dicen las mujeres que son psicólogas, choferes, consejeras matrimoniales, asesoras económicas y cumplen una infinidad de papeles. Bueno, en este caso fueron empresarias y además tenían otra actividad. Y ellas nos mencionaron lo que había que saber en cuanto a esta corriente. En George Loom les dijimos, tenemos que generar equilibrios. No podemos empoderar solo a las mujeres, también hay que mantener cierto equilibrio de poder con los varones para que no al final terminen haciéndose a un lado como ha venido ocurriendo y no asumiendo las responsabilidades que les corresponden. También en George Loom platicamos sobre cuestiones de arquitectura, el uso del concreto, un concreto hidráulico especial que permita la filtración de agua, la recarga de mantos freáticos. Al respecto entrevistamos investigadores de la Facultad de Arquitectura, quienes nos mostraron todo lo que ellos vienen realizando, y sabemos que hay una preocupación real, tanto por parte de las autoridades como parte de los investigadores. Pero entonces, ¿dejaríamos de utilizar el concreto? ¿Tú recomendarías dejar de usar el concreto? Mínimamente, o sea, de utilizarlo, bueno, en las grandes ciudades va a ser muy difícil. Se está utilizando ya en la actualidad mucho el acero. De hecho, ya se están haciendo casas con estructuras de acero y ya nada más se hacen muros para cerrar los espacios, no para cargar, y con puro acero. Está resultando más económico, más rápido, más funcional, más resistente en cuanto a sismos en un momento dado. Se está dejando de utilizar el concreto no tanto porque no sirva, sino porque está habiendo otros elementos más prácticos. Pero no es tanto que yo diga que se tenga que dejar de usar el concreto, porque lo necesitamos, pero sí usarlo menos, usar más la tierra, usar más la madera, materiales como el otate,
que son decorativos y son estructurales también. El tabique, controlar nada más la forma en que se cose, que sería lo que está más contaminante ahorita. El material, el combustible que utilizan para la quema del tabique, sería nada más que el gobierno tuviera bien controlado eso, que realmente lo controlara, ¿no? Que hubiera programas ecológicos de control de esos hornos, y que a la mera hora no es cierto, o sea, quién sabe qué pasa, pero no funciona. Voy a traer el otate porque me llama la Y hablando atención. de nuestro tema madre, que es el cuidado del medio ambiente, entrevistamos a Jorge Jiménez Campos. Jorge es un personaje de nuestra sociedad mexiquense, personaje nacional. Su padre fue gobernador de nuestro estado, quien le heredó a Jorge el gusto por el cuidado del medio ambiente. Él tiene a su cargo la coordinación para la recuperación de la cuenca del río Lerma, más de 180 kilómetros a través de nuestro Estado de México y miles de kilómetros fuera del Estado de México. Varios estados son impactados por este río Lerma, que ha sufrido graves pérdidas a consecuencia de que a finales de la década de los 40, un genio de esos ingenieros que luego hay en nuestro país, se le ocurrió detonar el lugar por donde nace el río Lerma, allá en Almoloya del Río, que es que para que se abriera el boquete del ojo de agua y saliera más agua. El caso es que se cerró el boquete. Los pobladores dicen que cuando hubo la detonación se escuchó un bramido, un rugido tremendo, y que dejó de haber agua ahí en Almoloya del Río, agua que brotara de este ojo de agua y que nutriera a la laguna de Chignahuapan o San Mateo, que imagínense, esa laguna abarcaba desde Almoloya del Río, pasaba por San Mateo, los límites de Coyoacán, llegaba hasta Lerma. En esa parte podía haber lanchas. Había un islote que era Tultepec, donde había llegado don Vasco de Quiroga con los sobrevivientes de la matanza de los aztecas, los sobrevivientes de ese grupo importante en nuestra historia. Y ahí estaba Tultepec, y ahí estaba el lago, la laguna de Chignahuapan. San Mateo tenía su lugar donde se estacionaban las lanchas y iniciaban su recorrido. La gente recordaba que se metía a bañar ahí hasta ese año de 1900, de la década de los 40. Y después, ¿qué ocurrió? Se empezaron a instalar en la zona del corredor industrial Lerma infinidad de industrias. El agua que de ahí se generaba se empezó a arrojar al río Lerma, y por allá en los años 70 construyeron una planta tratadora que hoy se ha declarado inservible. Dicen que no sirve. Fue construida para tratamiento de aguas municipales, pero está recibiendo aguas industriales y no tenía la construcción técnica específica para ello, ni tenía los reactivos, y como consecuencia se dio una contaminación tan grande que a finales de los 80 se hizo un estudio y se había descubierto que había contaminación por plomo, cromo, cadmio, zinc y arsénico en la zona del ejido de San Mateo, y que esas tierras eran pérdida total. Después falló su quemador y se descubrió que estaban arrojando dioxinas al medio ambiente, que la gente los estaba respirando. Cerraron el quemador. Semarnat, con muchos dictámenes, algunas acciones, construyeron más plantas tratadoras. El caso es que Reciclagua no funciona y es necesario construir una nueva planta tratadora. Sobre ese tema estuvimos charlando con Jorge Jiménez, estuvimos platicando con empresarios, con las autoridades municipales, y la conclusión de todos es que hay que cuidar el río Lerma, hay que hacer acciones. Los empresarios ya pusieron sus plantas tratadoras, pero no se ven resultados. Jorge Jiménez luchó por la recuperación de las 3 lagunas que rodean esta parte donde estaba la laguna de Chignahuapan, y estamos actualmente viendo como que empiezan a recuperarse, pero falta mucho por hacer. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Y entre otras autoridades con las que estuvo Eduardo Neri, quien es alcalde de Capuluac, preocupado por el medio ambiente, preocupado por qué hacer con la disposición de basura en ese municipio, preocupado por lo que son La Matanza. Es un municipio donde tradicionalmente se mata borrego y se hace barbacoa riquísima, por cierto. Yo tengo que ir allá a comer.
Y bueno, el caso es que no hay disposición de los desechos orgánicos de los animales matados, y hay una contaminación muy fuerte, y él está viendo cómo poder solucionar este problema en la construcción de biodigestores. Lalo está haciendo un esfuerzo muy grande y se ve el trabajo ahí en Capulhuac, con unas instalaciones municipales cada vez mejores, una infraestructura urbana muy interesante y metiéndole caña para que Capulhuac crezca. Otro entrevistado fue Carlos Sacra. Carlos Sacra, un personaje, don Carlos. El día que nos dio la entrevista yo se la agradezco muchísimo porque su hermano Pepe estaba ingresando en el hospital. Nos dio unos minutos antes de ir a atender a su hermano, quien ya partió con Dios, y nos hizo comentarios muy importantes sobre lo que es el cuidado a las madres, jefas de familia, que atienden hogares y que se responsabilizan de sus hijos y de repente fallecen, y cuando fallecen los hijos se quedan totalmente desprotegidos porque no hay nadie más que se haga cargo de ellos. A otorgar seguridad social a las madres jefas de familia que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Madres jefas de familia que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué es eso? Hablamos de alimentación, de salud, de educación, de vivienda, servicios básicos de la vivienda, la línea de ingresos del bienestar. En fin, son 6 carencias y la línea de ingresos, que reitero establece Coneval. Entonces, con una de esas carencias ya se vuelve una mujer vulnerable. Con una de esas. Con una. ¿Y obviamente, de más de 3 ya se vuelve pobreza extrema, ¿no? Entonces, lo que se busca es atacar ese problema. El caso es que Carlos dirige un seguro a nivel nacional, que es el seguro para protección a jefas de familia, y se escuchaba que tenía problemas en la asignación de presupuesto ya a fin de este año, y nos comentó él que hay una reserva financiera importante, un fideicomiso que provee para que se atienda a las mujeres que están dentro del programa, que son casi 6 millones de mujeres, de manera tal que si llega a faltar una en el hogar, los hijos no se queden desprotegidos. Y bueno, el tema de nuestro programa, Yorlun Proyecto Tierra, es básicamente el cuidado ambiental. Hablamos de la familia, hablamos de los valores, hablamos de la seguridad, hablamos de las elecciones, hablamos de esas emociones internas que afectan al hombre, los celos, el valor, la violencia. Pero en nuestro tema central nos preocupa el medio ambiente. Nos aproximamos a diciembre. El fin de año inicia un nuevo ciclo y nosotros queremos, antes de que llegue diciembre, decirles a ustedes que les deseamos la mejor vida para siempre. Que Dios les bendiga. Yo soy Pedro Gómez y esto es Yorlun Proyecto Tierra. Proyecto Yorlun es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra.